Gloria al Señor. Al verso 12 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Estamos listos, ¿verdad? Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús, ¿verdad? Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Pero Herodes porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, dice, ¿verdad? Y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dado a la muchacha, así es, ¿verdad? Y dado a la muchacha. Y ella, la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oramos. Padre, le damos gracias. Gracias, Dios amado, por este momento, por este tiempo. Gracias por este culto. Gracias por esta oportunidad de predicar su palabra nuevamente, Padre. Pedimos, Dios amado, que sea usted, Dios bendito, ayudándonos. Sea usted poniendo palabras en mis labios, Señor amado. Sea usted, Padre, guiándome, iluminando mi mente, mi corazón, Señor, dando el discernimiento de su palabra para entenderla y explicarla, Padre Santo. Le pido que nos ayude, Padre. Esta palabra bendita nos bendiga de nuestra vida, Señor. Su Espíritu Santo se mueva en cada vida, en cada corazón. Sea usted, Dios, haciendo esa obra, Padre, que necesitamos en nuestra vida. Todo intento del enemigo de robar esta palabra es cancelado, es reprendido ahora en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, en esta tarde, en esta noche casi, Padre, oh Dios, pedimos, Señor amado, sea usted tomando el control, Señor. Sea usted ayudándonos, Padre, en esta hora y bendiciéndonos con esta palabra bendita. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. El tema que vamos a estudiar es la muerte de un gran profeta. La muerte de un gran profeta. Gloria al Señor. Amén. Entonces vamos a estar viendo la historia, la vida de algunos de estos personajes que aparecen acá, hermanos, en esta lectura que hemos leído, desde el verso 1 hasta el verso 12, que habla acerca de la muerte de Juan el Bautista. Y dice acá el verso 1 que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Amén. Oyó mucho que hablaban de él. Se había extendido la fama de todo lo que Jesús hacía, el ministerio que él tenía y las cosas que pasaban en el ministerio. Amén. Y dice que el verso 2, y dijo a sus criados, ¿qué dice? Este es Juan el Bautista, porque estaba oyendo la fama, era muy popular Jesús en ese momento ya. La gente hablaba de él, pero comenzaron y él dijo: no, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Si usted nota en la vida de Juan, hermanos, y ministerio de Juan, no se encuentran milagros en el ministerio.
no hay sanidades, no dice la Biblia que reprendía a los demonios y los demonios salían. ¿Verdad que no dice así? ¿Verdad que no? Cuando usted lee acerca de la vida de Juan, no menciona nada de eso. Pero cuando se escucha la fama de Jesús, que pasaban todas estas cosas, Herodes dijo, es Juan que ha resucitado. O sea que la Biblia no habla de lo grande que fue el ministerio de Juan, exceptuando preparar el camino del Mesías, que esto es lo más grande, hermano, que cualquier profeta hubiera querido tener ese privilegio. Pero tuvieron que pasar algunas cosas. Todo el pueblo a él lo veía como un profeta, y no solamente porque, bueno, venía del desierto y comenzó a decirles que se arrepintieran. Alguna evidencia había en la vida, ministerio de este hombre, que hacía que la gente lo viera como un profeta en Israel. Amén, hermanos. Entonces Herodes dijo, no, es que este es Juan, seguro que es Juan, porque están actuando esos poderes, esa fama que oigo de él, es lo mismo que se oía de Juan, es él de seguro. Amén. Pienso que estas son las palabras que llegaban a la mente de este hombre. Amén. Entonces continuamos y dice ahí el verso 3: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, y metido en la cárcel. Ahora, yo quiero que nos preguntemos, ¿quién es este Herodes? Porque en la Biblia aparecen varios. En el tiempo de Jesús aparece uno, el que quiso matarlo. Este es Herodes o es Herodes el Grande, porque este era uno de los hijos de ese Herodes. Este es Herodes el tetrarca. Recuerde que también está Herodes Felipe, y hay otros más mencionados ahí en la historia, en la Biblia. Hay varios diferentes. Y cuando el padre delega, hermano, su cargo a sus hijos, lo divide en 4 partes, y a cada uno los pone en diferentes lugares para que gobernaran. A este Herodes del que está mencionando aquí, o está hablando aquí la Biblia, se le conoce como Herodes Antipas. Herodes Antipas, que se le llama también Herodes el tetrarca. Así lo vemos, ¿verdad? Y este era gobernador de Galilea y de Perea. Gobernador de Galilea y Pereas. Habían en las otras tierras, ¿verdad?, conquistadas, incluso del país de Israel, habían más personas que estaban a cargo de esos lugares, que les llamaban también Herodes. Amén, hermanos. Entonces reinaba la 4ª parte del dominio de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que manda, ¿verdad?, matar a todos los niños, porque por ahí pensaba que estaba Jesús, el rey que había nacido. Amén. Entonces ya vimos al primero, a mencionado Herodes aquí en la Biblia. ¿Verdad que sí, hermanos? Y dice acá el verso 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado en medio en la cárcel, y le había metido, ayúdeme y corríjame, hermano, por causa de Herodías. Y note cómo Mateo describe este matrimonio. ¿Qué dice aquí? Pero si estaba casada con él. Pero Mateo dice que era mujer de Felipe, su hermano. Pero ya se había divorciado de Felipe. O sea, que legalmente esta mujer no era de Felipe, sino de Herodes. Esta mujer Herodías, ¿verdad que sí? Había dejado de ser mujer de Felipe. De hecho, luego aparece otro personaje que se dice y se cree que es producto o fruto de ese primer matrimonio que había tenido. Pero note, acá la palabra de Dios dice, mujer de Felipe, su hermano. El Felipe o Herodes Felipe, algunos lo ubican, ¿verdad? Herodes Felipe de Roma, lo ubican en esa área. Había sido esposa de él, habían estado mucho tiempo casados, había nacido una muchacha, una niña, una hija de ese matrimonio, del primer matrimonio de esta mujer. Y dice el verso 4, aquí había, hermanos, un motivo por el cual Juan estaba en la cárcel. Alguien dijo, bueno,
a Juan lo mataron porque él se la buscó. Juan no tenía por qué meterse en la vida de esta gente si él venía nada más a preparar el camino del Señor. La Biblia dice que sería levantado un profeta el cual prepararía el camino del Señor, ¿verdad que sí? Del Mesías. Pero hay cosas que se olvidan, y una de ellas es que este era hombre siervo de Dios. Y el siervo de Dios, las verdades o la verdad tiene que estar primero ante cualquier otra cosa. Y si hay que corregir algo, va a haber que corregirlo. Entonces, cada vez, porque esto es lo que quiere decir esa palabra, vea lo que dice acá el verso 4, porque Juan le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Marcos. No te es lícito tenerla. Cada vez que lo veía, porque esta palabra le decía, como dice acá, porque Juan le decía, del griego es cada vez que lo veía. Constantemente le estaba diciendo: no te es lícito tener la mujer que es de tu hermano. Amén, hermanos. Fíjense que aquí había un problema bastante serio en este matrimonio de este rey o de este gobernante, o bueno, gobernador, como sea la palabra. Había un problema bastante serio en su matrimonio. Ya tenía un segundo matrimonio aquí. Amén, hermanos. Y aunque en los romanos y los griegos esto era muy común, algunos dicen entre los judíos igual, que esto era muy común, pero bueno, yo encuentro pasajes en la Biblia en los cuales Dios pone leyes referentes al matrimonio, muy diferentes a las que los pueblos paganos seguían. Amén. Entonces, considero que la vida de Herodes, Felipe y Herodías era tan normal lo que había pasado en ellos. Bueno, habían tenido problemas. Herodías había tenido problemas con Felipe, hermano de su actual marido, y habían llegado, ¿verdad?, a un acuerdo de separarse, de divorciarse. Por el otro lado, este Herodes, el tetrarca, también tenía un historial con él. Él ya se había divorciado de la hija de un tal rey conocido como Aretas de Arabia. Estaba casado con esta mujer y se había divorciado para luego casarse con Herodías, la que había sido mujer de su hermano. Bien raro estos problemas, ¿verdad? No sé si en estos tiempos pasan estas situaciones así parecidas como acá, pero es bastante, muy difícil y no es tan común estas historias. No sé ahora, ¿verdad? Pero pues en la Biblia aquí tenemos una historia que no es muy común estarla leyendo, escuchando, aprenderla de la Biblia. Pero vemos la vida de unas personas que habían tenido serios problemas de matrimonio. Amén. O sea, que aquí tenemos un matrimonio, dos personas casadas, que antes se habían casado, y lógico, pues ahora ya estaban divorciados y se habían unido en matrimonio con alguien diferente a su cónyuge primero que habían tenido. Amén, hermanos. Entonces, porque dice acá, aquí aparece otro personaje más, y este es Herodías. ¿Verdad que sí, hermanos? Herodías. ¿Quién era Herodías? Bueno, lo que hemos dicho, la esposa ilegítima, de acuerdo a la Biblia, ilegítima de Herodes Antipas. Ella era descendiente incluso de Herodes el Grande. O sea, que había una parentela aquí. ¿Amén? Era descendiente, de acuerdo a cómo se ubica en la historia, de este personaje que también aparece en las Escrituras. Y le llaman a ella Herodías. Amén, hermanos. Y había contraído matrimonio, como dije, con Herodes Felipe de Roma, de acuerdo a cómo lo ubica la historia. Ella se divorció de Herodes Felipe para luego casarse con su cuñado Herodes Antipas, quien se había divorciado de su esposa, la hija del rey Aretas de Arabia. Había habido este problema, pero bueno, ahora habían contraído matrimonio legalmente. Vuelvo y digo, legalmente ella estaba separada, divorciada de su primer marido, como el marido ya estaba separado, divorciado de su primer mujer. La ley los apoyaba, que ellos no tenían ningún obstáculo para que pudieran volver a casarse, ¿verdad que sí? Esto es la ley terrenal.
el problema ahora es ver, o tendríamos que ver, quizás no sería un problema, pero tendríamos que ver la ley del cielo y la ley establecida por Dios. Porque en la ley del hombre, la ley terrenal, no hay ningún problema que una persona divorciada se vuelva a casar. Pero ante la ley de Dios sí hay problema. Porque exceptuando, bueno, que el cónyuge de esta persona que se quiere casar de nuevo haya fallecido, haya muerto. Pero si esa persona está viva, esta otra persona, de acuerdo a la ley de Dios, no puede volverse a casar con otra persona, diferente al primer esposo. Y en la Biblia, como vimos al otro día, de hecho, pues ya algunas personas dejaron de venir por ese mensaje. Pero bueno, vamos a continuar hablando lo que la Biblia dice. Note esto usted. El apóstol Pablo aconseja acerca de esto, porque referente a este tema, hermanos, surgen muchísimas preguntas, porque, como dije el otro día, uno como pastor, bueno, quisiera, ¿verdad?, ponerse al lado de las personas y, bueno, entender humanamente lo que están pasando. Tuvieron problemas, él o ella le pagó mal y tuvieron que separarse porque él o ella no perdonó y no podía vivir con una persona que le estuviera engañando todo el tiempo, o él o ella se fue con otro o con otra y se quedó solo o sola el cónyuge. Entonces, aquí viene lo humano, y como humanos podemos decir, bueno, pobre persona, o sea, triste la situación que está pasando, como el otro ya va a estar tranquilo formando su hogar, haciendo su vida, mientras este acaba de estar, o este acaba de estar sufriendo, condenado a vivir solo para siempre, ¿verdad? No volverse a casar, esto no es justo. Y yo creo que Dios es un Dios justo, y claro que Dios es justo, pero viéndolo del punto de vista humano. Y muchas veces uno como pastor quisiera, hermanos, apegarse, ¿verdad?, a ese punto humano, pero luego ve algo escrito tan grande como el universo mismo, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, no es lícito, no se puede hacer. Amén, hermanos, no se puede hacer. Yo recuerdo, bueno, de acuerdo a lo que escuché, ¿verdad?, las personas dijeron, es que él predica así, está bien, bien elaborado el mensaje, bien preparado, pero el problema es que él no está pasando esa situación. Y bueno, gracias a Dios que no, pero es algo que la Biblia dice. Y no podemos, hermanos, bueno, hacernos del lado humano y decir, bueno, tranquilo, usted puede hacerlo porque, pues, pobrecito usted, o usted no puede estar solo o sola, usted tiene que hacer su vida, rehacer su vida, lo que sea. Se pueden decir esas cosas, pero no se deben. Poder es una cosa y deber es otra. Se puede decir, pero no se debe decir. Porque como ministros, hermanos, tenemos que apegarnos a la palabra. Y ante cualquier sentimiento mío como pastor, ante cualquier opinión mía como pastor, ante cualquier cosa que yo opine o piense, hermanos, referente a esta situación, recuerde que sobre eso está la palabra de Dios. Y mi opinión como pastor no es más que la opinión bíblica o la opinión de Dios. Entonces, lo que prevalece aquí no es lo que yo crea o piense, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Amén, hermanos. Entonces, como dije, ¿verdad?, los dos venían con un problema bastante fuerte, arrastrando ese problema, que encuentran un hombre que opinaba diferente a los demás gente. Amén. Y yo considero que muchos de aquella gente que se acercaba ahí habían estado en la boda del gran rey o del gran Herodes, por decirlo de esta manera, el gran Herodes, el gran jefe, el gran líder de esos pueblos o ciudades. Y habían gozado, felices, alegres, por lo que se estaba celebrando, que Dios no lo estaba viendo de la misma manera. Y alguien de Dios, hermanos, cuando los ve por primera vez, les comienza a gritar estas palabras que, pues, estas personas no quieren escuchar. Amén. Y nadie en una situación como la de ellos quisieran oír, mucho menos desde atrás de un púlpito. Amén. Y no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Cómo es eso, Señor? Si el acta de matrimonio la tengo acá, de divorcio incluso, si quieres se la muestro, yo estoy separado
o yo me divorcié de él, yo me divorcié de ella, y la ley nos permite volver a casarnos. Y aquí está el acta de matrimonio. Usted no me puede llamar adúltero porque no soy adúltero de acuerdo a la ley. Pudiera ser una de las defensas de estos personajes que encontramos en la Biblia. Pero por el otro lado está alguien hablando, hermanos, de acuerdo a lo que la Biblia había establecido, o que Dios había establecido a través de su palabra, e incluso la misma ley. No te es lícito tenerla porque no es tu mujer, aunque te hayas casado con ella. Ella le pertenece a otro, a su primer marido. O sea que delante de Dios, mientras los dos están viviendo, ellos siguen unidos. Así por la ley terrenal se divorcia y se casa con otro, delante de Dios, él o ella sigue unido con él. ¿Sí me explico? El matrimonio es indisoluble. No se pueden separar porque en el momento que se unen en matrimonio, vienen a ser una. Y esta unión no se efectúa, hermanos, en la consumación del matrimonio. Es en el momento que se hace ese pacto delante de Dios. Los dos que están acá, delante de Dios, prometen delante de Dios amarse, quererse, respetarse en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud. Y comienza, hermano, una lista de preguntas. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Promete amarla? Sí, y apúrese. Sí, sí, claro, sí, sí. Todo es sí. Y eso Dios lo toma en cuenta, hermano. Eso Dios lo toma en cuenta. Delante de Él se ha efectuado una unión que nadie puede separar. De tal manera que Jesucristo, cuando tratan este asunto y le presentan aquel problema, ¿no?, de aquella gente que se acerca a Él para tentarle, dice, pero ¿cómo Moisés? Porque para ellos Moisés era casi Dios. El respeto que había hacia Moisés, lo que Moisés había dicho se tenía que cumplir, se tenía que hacer. Y le dicen, ¿por qué entonces Moisés permitió dar carta de repudio? ¿Verdad? Divorciarse o carta de divorcio y repudiar a la pareja. Bueno, por la dureza de vuestros corazones. Esa fue la respuesta del Señor. Pero al principio no fue así. Entonces Jesús se va hasta el principio. En el principio no fue así. O sea, la unión que Dios hizo no fue así. Entonces, y comienza a citar lo que encontramos nosotros en el libro del Génesis, ¿verdad que sí? Por esto dejará, o por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y esto no es que les ruego, mire, les suplico por favor, que no vaya a ir donde nadie que lo separe. Es una orden. Aquí no está pidiendo, aquí no está suplicando, aquí está ordenando. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando Dios ha unido algo, nadie se tiene que meter en esa unión. Porque delante de Él, aunque las leyes terrenales te aprueben muchas cosas, si Dios dijo no, sigue siendo no, hasta hoy ese no. Y si Dios dice sí en algo, sigue siendo sí, hasta hoy ese sí. Amén, hermanos. Entonces, situaciones que pasan, y aquí tenían un problema, y cada vez que Juan los veía, o cada vez que veían a Juan, ellos sabían que les iba a gritar estas cosas. Él les decía, no te es lícito. Amén. Tenerla. Veamos lo que dice Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, verso 18 al verso 19. ¿Lo tienen, hermano? Dice la Biblia, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Estos eran los buenos deseos de Herodías. Ella deseaba matarle por lo que le gritaba. Que nadie más tenía, hermanos, esa osadía de gritarle a personajes tan importantes en ese tiempo. Y Juan sabía que estaba en peligro su vida por decir estas cosas. Estaba en peligro. A ninguno de los dos les gustaba esto. Ni a Herodes ni a Herodías. Porque ¿sabe cómo les estaba diciendo Juan? Adúlteros.
adúlteros. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, no es tuya, es de tu hermano. Aparte de ello, en la ley, Levíticos 18, capítulo 18, nosotros encontramos también que la Biblia dice, hermanos, que no le dice al hombre, al hermano, le dice, no conocerás la desnudez de la mujer de tu hermano, porque es la desnudez de tu hermano. O sea, no tendrás nada que ver con la mujer de tu hermano. Pero entendamos por qué y a qué se está refiriendo. Porque luego también encontramos en la ley de Dios, en lo que Dios estableció, el levantar descendencia del hermano muerto. ¿Verdad que sí? Si un hermano moría, pues el siguiente, el hermano que le seguía a este que moría, tenía que tomar a su mujer como esposa para levantarle prole o levantarle hijos, descendencia. Y que si nacía un varón, tenían que ponerle el nombre del difunto, para que el nombre de ese difunto no se perdiera en el pueblo. O sea, que siempre estuviera en la memoria el nombre de esa persona que fallecía. Claro, aquí lo tenemos que ver desde un punto, ¿verdad?, de descendencia ¿cómo sería la palabra? Hacer que permanezca el nombre del difunto y que no desaparezca, que no quede en el olvido, que hay una descendencia, hay un hijo que aunque no sea de él, pero es de su hermano, que es su sangre. Y ese nombre no se pierde. Pero por el otro lado, cuando dice, no conocerás la desnudez de la mujer de tu hermano, está hablando de esto. Tú no podrás casarte jamás con la mujer de tu hermano. Amén, hermanos. Entonces son reglas establecidas por Dios, reglas establecidas por Él. Y aquí pasaba un caso, y este hombre, el profeta de Dios, comienza a gritarles, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y cada vez que esto pasaba, yo no sé, yo considero que esta pareja platicaba entre ellos. Decía, mira, tú puedes ordenar y matar a ese hombre, pero el otro no podía porque tenía temor, porque todo el pueblo veía a Juan como un profeta de Dios. Y si le quitaba la vida a Juan, se echaba encima a todo un pueblo. Amén. La gente que él estaba liderando, y esto iba a ser un problema, porque como líder romano, al ver los que estaban sobre él en autoridad, lo tenían que quitar del puesto, porque no había gobernado bien. Y él no quería una revuelta, hermanos, por causa de un hombre. En otras ocasiones, diferente evangelio dice, bueno, porque él consideraba que Juan era un hombre de Dios y lo respetaba y que le gustaba escucharlo, pero luego encontramos que también lo quería matar. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Miren que Juan es esto, ¿verdad? Yo considero que en el buen hablar salvadoreño coloquial le dijeran, pues es un metido. Y yo creo que al buen hablar, ¿verdad?, entre cristianos, sería una persona que juzga, una persona que condena, que dónde está el amor de Dios en él, por qué trata así a la gente. Dios no trata así a la gente, que el único que va a juzgar es Dios, que el único que va a condenar es Dios. Estoy seguro que más de algún mensaje le hubieran mandado a Juan en este tiempo. Al oír a Juan decir esas palabras, Dios mío, es que pasa imposible toda la noche recibiendo textos, y textos incluso bíblicos ahí, tratando de justificar algo, como lo hace mucha gente. Amén. Por cualquier causa, es que mire yo, es que mire aquí, es que hermano, podemos tratar el asunto humanamente y llegar, bueno, hagamos a un lado la Biblia y resolvamos esto, tranquilo, usted puede seguir así. Pero ahora, si venimos a la Biblia, aquí encontramos reglas. Y aquí ya no mando yo, aquí manda Dios. Amén, hermano. Y si Él es nuestro Dios, tenemos que poner en práctica lo que Él ha dicho acá. Gloria a Jesús. Entonces, veamos acá la historia nuevamente. El tiempo va avanzando, hermano. Dice acá, estábamos, déjame ver, Mateo, ¿verdad? Vamos a regresar ahí. Estaba ahorita en Marcos. Mateo capítulo 14. Y estábamos leyendo el verso 4, vamos a leer nuevamente. Dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. No te es lícito que estés con ella. Es pecado, no te es lícito. No está bien que tú hagas esto. No está bien. Entonces el verso 5, y Herodes
quería matarle. ¿Sí dice, verdad? Pero tenía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Y Herodes, bueno, el verso 6 dice, pero de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, ¿sí dice, verdad? Y agradó a Herodes. Aquí aparece otro personaje, que es la hija de Herodías. O sea que este Herodes tetrarca era tío padrastro, ¿verdad? ¿Así? Padrastro o tío, algo así. Sí, padrastro o tío, no sé si existe esa palabra, ¿verdad? Uniendo las dos. Ok, entonces, pero cuando se celebraba el cumpleaños, yo no sé usted, pero pues yo he escuchado mucho referente a ese famoso cumpleaños y referente a la famosa cabeza de Juan en un plato. Y se han formulado doctrinas de este versículo. Y una de ellas es que no podemos comer pastel en un cumpleaños o en cualquier otro lugar, porque es pecado, porque el pastel representa la cabeza de Juan. Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo no lo encuentro. Amén. Yo no lo encuentro en la Biblia que diga que un pastel representa la cabeza de Juan. No sé si aquí se encuentra la palabra pastel en toda esta fiesta, pero... Entonces, hay doctrinas y se enseña que usted no debe de comer pastel. Tan bueno que es, hermano. Pero que no debe de comer. Pero mire, esa misma gente que dice que usted no debe de comer pastel, los invitan o por lo menos van a un lugar a comer y de repente les dicen, ¿usted quiere un postrecito o algo? Sí, claro. ¿Y qué es lo que comúnmente se da? Pastel. Ah, pero ahí no es pecado. ¿Y no es lo mismo? Es lo mismo, es el pastel. Es igual. Pero como bueno, honestamente, hermano, hay gente que habla porque escucha a otros. Escucha a otros. Y quienes han formulado más fuerte esta doctrina, de lo cual se esparció y entró al cristianismo, fue esta secta conocida como los adventistas. Ellos tienen esta costumbre y esta enseñanza. Y claro, entró al cristianismo también. Hay muchos predicadores que tienen buenos mensajes excelentes para escucharlos, pero tienen estas enseñanzas que no son bíblicas. No sé si me explico en esto, ¿no? Porque una cosa es que usted coma pastel y otra cosa es que usted haga una fiesta como lo hacen los paganos. Ahí están las cosas diferentes. Una cosa es que usted quiera hacer lo que el mundo hace y hacerlo igual. Amén. Yo le voy a decir algo. Si a usted lo invita un hermano a comer a su casa y le da pastel, una hermana a comer a su casa y le da un pastel, ¿qué va a hacer usted? Mire, hermano, pero la Biblia dice que esto es pecado. No se puede. Y las personas que enseñan esto ponen como ejemplo este texto. El momento en que le dieron muerte a Juan el Bautista, pero en realidad sacan de contexto el texto y formulan su propia doctrina. Yo quiero que quedemos claros, como dije, hermano, lo que es verdad y lo que es mentira. Amén, hermano. Una de las cosas que yo personalmente, quizás más de algunos de ustedes pueden diferir conmigo, pero en lo que sí no estoy de acuerdo, en que un hermano cristiano pues quiera en forma de agradecimiento, lo que sea, tener una comida, invitar a los demás, y bueno, aquí está la invitación. Esa invitación, hermano, te compromete a que llevas un regalo. Amén. Porque si le dan una invitación, le están pidiendo un regalo. Y aquí es el problema, hay gente que no puede comprarlo. Y esa gente que no puede comprarlo, no va aunque quiera ir, porque le da pena llegar sin regalo. ¿Sí me explico? Y aquí a esto yo le llamo injusticia. Porque si va a ser una comida para compartir con los hermanos, pues que vayan todos, hermanos. Que vayan todos, el que puede llevar y el que no puede llevar. Pero que coman todos. Amén, hermano. Que coman todos. Otro mal concepto, y perdone que me salga del tema, porque es posible que ahí por la tele, dijo alguien, ¿verdad? Es posible opinando, o vayan a opinar a la repetición del video.
Y es posible que personas así, con esta doctrina, pues estén viendo, ¿no? Amén, hermano. Estén observando y comenten. Y esto lo digo porque ya he hablado de este tema en los videos donde tengo la oportunidad de estar, ¿cómo se dice? Interactuando. Bueno, no sé. Con las personas y hermanos, o sea, si hay diferentes opiniones referente a esto. Amén. A este asunto, ¿verdad? Del pastel, del cumpleaños, de la boda o segundo matrimonio. Hemos tratado muchas veces este tema. Pero les iba a decir algo ahorita que ya no me acordé. Ok, vamos a continuar. Recuerden, entonces hemos leído. Ahora, entramos a este punto de la famosa celebración del cumpleaños, ¿verdad? Ya me vino a la mente lo que les iba a decir. La Santa Cena, o la Cena del Señor. A nosotros se nos ha enseñado desde que antes de que nosotros naciéramos, este evento se ha realizado en la iglesia del Señor. Desde el primer siglo, ¿verdad que sí? Los apóstoles lo hicieron. Entonces, pero ha venido evolucionando y las doctrinas y las reglas referentes a la Cena del Señor han venido cambiando y han cambiado mucho. Han cambiado mucho. Entonces, y uno de estos cambios tenemos que agradecérselo a cierto personaje allá en Jerusalén, o por lo menos era uno de los presbíteros o líderes de la iglesia que comenzó a formular reglas para todos aquellos que tenían que tomar o pasar la Cena del Señor. Y se ha venido evolucionando a llegar hasta el punto como nosotros lo hacemos, que no considero que sea un pecado ni que esté mal, pero es muy diferente a como la iglesia primitiva lo hacía. Porque la iglesia primitiva, más que todo esto, lo hacía los primeros días de la semana. Partían el pan, se sentaban a la mesa, y no era de la manera que lo hacemos, que no está mal que lo hagamos, está bien, es algo, hermanos, solemne, es una de las reglas que la Biblia nos manda a celebrar, ¿verdad? Muy importante para nosotros. Pero ¿cómo lo hacía la iglesia primitiva y lo que encontramos nosotros en la Biblia? Bueno, ellos hacían una comida. Y al momento, hermanos, de pasar o de tomar la cena, porque recuerde que Cristo en la Cena del Señor la celebró después de que hubieron comido. Partió el pan y le dio a cada uno, ¿verdad? Y luego la copa y le dio para que bebieran todos de la misma copa, después de estar comiendo todos juntos. De acuerdo a lo que Pablo enseña en Corintio, la iglesia continuó esa costumbre, pero ya no se hacía una vez al año, o sea, en el tiempo de la Pascua. Esto lo hacían pues cada semana. Porque Cristo tampoco dijo, bueno, cada año, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, ustedes van a celebrar, ¿verdad que no? Dice, háganlo siempre. O siempre que lo hagan, háganlo en memoria de mí, es lo que dice el Señor. Y sabe lo otro, hermano, que pasaba en ese tiempo, era que los cristianos invitaban a los amigos a comer en la Cena del Señor. Y esto era un momento especial para ellos para llevar el mensaje del Evangelio. Porque muchos de ellos que eran judíos preguntaban, bueno, ¿por qué hacen esto si en la ley está escrito de que esto es una vez al año que se celebra la fiesta de la Pascua? Y se hace esto todos los pueblos. Bueno, y ya explicaban a lo mejor o decían o recordaban cómo Dios había establecido que se hiciera el asunto. Pero ustedes lo están haciendo todos los días. Pero es algo diferente, no es igual. Explíquenme. Y bueno, era una manera de comenzar, hermanos, a hablar acerca de Cristo y su sacrificio. Porque es lo que dice la Biblia que conmemora su muerte y su resurrección, hasta que Él se habla de la muerte, se habla de la resurrección y se habla de la venida de Cristo. Y era un momento, entonces, de acuerdo a lo que encontramos en la historia de la iglesia cristiana, que estoy seguro que muchos predicadores no se han tomado el tiempo para estudiarlo, es esto. Se hacía la comida y ahí estaban amigos presentes comiendo. Participaban de algo que ahora nosotros lo vemos como un poquito más sagrado, más estricto, porque el amigo no puede, ¿verdad?, participar. Mucho menos la persona que no ha sido bautizada. ¿Sí o no, hermano? Sí lo hacemos de esa manera. Pero al principio no fue así. Si los amigos participaban también. Y entonces los amigos comiendo,
y escuchando el mensaje. Y la Biblia dice que cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Usted cree que en ese momento, en ese evento, no habían salvos? Sí. ¿Qué creían? ¿Qué creían? Amén, hermanos. ¿Qué creían? Claro, vuelvo y digo, usted toca este tema, o por lo menos revise el video del hermano de aquí a un par de horas. Y es posible que hayan opiniones diferentes. Amén. Pero bueno, yo vuelvo y digo, vayan y estudien. Primero la Biblia y después la historia de la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana tiene su historia. Amén, hermano. Entonces, lo que estoy diciendo yo, para muchos puede ser un sacrilegio, le llaman esto, ¿verdad? Sacrilegio, estar hablando o estar como blasfemando de algo sagrado, contaminando algo sagrado. Porque lo entienden de la manera que hemos aprendido todo el tiempo. ¿Verdad que sí, hermano? Y cada vez que se llega ese momento, bueno, nosotros ya estamos programados que es así, 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 así. Y encontramos en la Biblia que dice, bueno, y partiendo el pan después de haber comido, les repartió a ellos. Y luego encontramos a la iglesia que hacían la comida, invitaban a la gente. Y luego encontramos al apóstol Pablo instruyendo a la iglesia en Corinto referente a esto. Los ricos, porque había gente rica que iba a las iglesias y llevaban la comida después del culto, todos en la cena del Señor, para partir el pan, se reunían en las mesas. El problema era que cuando el culto estaba por terminar, los que tenían más billetes, más pisto, se salían primero. Y venga para acá. A comer, a comer, a comer. Se llenaban, hermano, y muchas veces a los pobres no les quedaba nada. Eso es lo que Pablo está señalando, hermano. Y dice, si tienen hambre, ¿por qué no comen en su casa? Eso es lo que dice. Si alguien tiene hambre, coma. Y fíjense que la traducción de ese texto, de ese escrito, ese papiro, pergamino, como usted quiera llamarle, la traducción correcta es, ¿por qué no se hartan en su casa? Es así, es que mire, encontramos a un apóstol Pablo tranquilo, pero cuando se enojaba, hermano. Si el apóstol Pablo, cuando trata el punto de la circuncisión con los de Galacia, les dice, ojalá que esa gente que viene y les enseña a ustedes a circuncidarse, se arranquen, y dice la palabra, los testículos y su mano. Claro que aquí dice, ¿verdad?, nuestra versión, porque trataron de suavizar una palabra tan fuerte. Ojalá y se mutilasen también. ¿Pero qué se van a mutilar? Amén. Fuerte, el apóstol Pablo fue fuerte en hablar cuando, bueno, se molestaba, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia. Pero como digo, estas situaciones pasan. Pero volvamos nuevamente al tema, hermano. Otro día hablamos de esto. Dice acá, estamos en el verso 5 o 6. El 6, vamos a leer el 6 entonces. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. A esta muchacha le ubican el nombre de Salomé, la hija de Herodías, y salió y danzó. Esa palabra danzó que nosotros encontramos acá no es la misma palabra carar o halal del hebreo. Aquí hay una palabra griega y esa palabra es almech. Y esta palabra significa bailarina cualquiera de baile erótico y sexual. Una bailarina cualquiera de baile erótico y sexual. O sea que el baile que hizo ahí no fue danzando de alegría, ¿no? El baile fue erótico. Y esto llamó la atención del rey. La mujer del rey sabía quién era el rey. Y sabía que así lo podían agarrar fácil. Porque considero que más de alguna vez le había dicho, mételo a la cárcel o mátalo. Pero el otro tenía temor al pueblo. Pero pone a su hija, a lo que llegó esta mujer. Amén. Con la intención de que nunca más escuchara a alguien decirle en el mal vivir que iba y que estaba. Amén. Y aconsejó, instruyó,
porque esto es lo que significa también la palabra que nosotros encontramos en los diferentes evangelios, que bueno, allá en Marcos dice que se acercó a la mamá y le dijo, ¿qué es lo que le pido a él? Porque me dice que todo, la mitad del reino si quiere me da. ¿Qué le pido? Pero acá dice, leámoslo por favor. Y agradó a Herodes, el verso 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida, así dice, ¿verdad? Instruida, había sido enseñada, preparada, programada por la mamá. ¿Cuál tenía que ser su respuesta en el momento que el rey dijera eso? Sí, lo conocía bien esta señora, ¿verdad? Amén, hermano. Primero por su madre dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, así dice, ¿verdad? Así dice. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese, porque ahí habían personas importantes en esa fiesta. Era el cumpleaños, hermano, de Herodes, el rey. Amén. Ahora bien, dice el verso 10, ¿verdad? Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Entendemos claramente la palabra decapitar. Esa palabra significa arrancar la cabeza del cuerpo. Decapitar. Ordenó que se le decapitara. Él lo tenía por ahí mientras le bajaba el coraje a la señora. Y no sé, tal vez más adelante soltarlo. Porque no tenía muchas intenciones. O sea, sí quería matarlo, pero no quería hacerlo por miedo, temor al pueblo. No sé cuál era la idea de tener a Juan ahí, pero algún plan tenía. Entonces, dice acá el verso 11, y fue traída su cabeza en un plato. Y como dije, ahí viene el famoso, ¿verdad? Doctrina de que no se debe de comer el pastel, ¿verdad? Que no se debe de comer porque eso es pecado, porque representa la cabeza de Juan. Imagínense, yo no sé si ustedes si vieran la cabeza de Juan se la comieran. Creo que nadie. Pero si le ponen un buen pedazo de pastel, hermano, Dios mío. Amén. Y tomaron, dice que luego entonces vinieron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús de lo que había pasado. Cuando esto sucede, dice la palabra del Señor que aquí pasa algo, porque Jesús también comienza, hermanos, a expresarse referente a Juan. Y también en una ocasión Jesús comienza a hablar acerca de él y hace una pregunta: ¿a quién salieron a ver al desierto? ¿Verdad que sí? ¿O qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, son preguntas que hace ahí. Vamos a ver si este es el texto que quiero leer. Lucas capítulo 7, verso 24, y aquí terminamos, hermano. Lucas 7, 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirle, porque Juan estaba pasando una situación muy difícil en la cárcel, hermano. Recuerde que él había dado testimonio de que este era el Mesías. Cuando le vio, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando le bautizó, escuchó la voz del Padre y al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Y el que lo envió a bautizar le dijo, mira, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es el Mesías. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Amén. Y él tenía estas evidencias claras. Pero estando en la cárcel, no sé qué es lo que pasó en la vida de este profeta. Y yo considero como que es lo que le puede pasar a cualquier ser humano, lo que le pasó a Elías, el hombre de fuego, que oraba para que el fuego del cielo cayera y caía, pero luego lo vemos en una cierta depresión por las situaciones que él estaba pasando. Una mujer había dado la orden, que no era cualquiera, era la reina, la que mandaba en el imperio, en el reino, que lo iba a matar. El hombre sale huyendo, se mete a una cueva y allá comienza a orar a Dios que le quite la vida. Sí, hermano. Acababa de matar a 850 profetas de Baal y de Acera.
y al mandato de una mujer, porque esta tenía autoridad y esta el gobierno, el ejército, le obedecía. Salió y ella está orando que le quite la vida. Y mire que si Dios lo hizo, pero Dios buscó el sucesor de él, porque luego Dios se lo llevó. Dios se escuchó, hermano. Claro que no lo mató en la cueva, pero se lo llevó. El ministerio de Elías hasta ahí llegó. Y luego comienza otro, ¿verdad? Con la unción de él, con el espíritu de el profeta Eliseo, ¿verdad que sí? Ahora, lo mismo con Juan. Y qué curioso, ¿verdad? Porque Juan tenía el espíritu de Elías. No era Elías, pero el espíritu de Elías estaba en él. Esto lo dice Jesús. Amén. Dice, bueno, si ustedes quieren saber si Elías ya vino, pues déjenme decirles, Elías ya vino. Y no le conocieron tampoco. Y se refería a Juan. Y no era que él era el profeta Elías, sino que el espíritu de Elías estaba en él. Amén, hermanos. Entonces, él habla acerca de esto. Vamos a ver el capítulo 7, verso 24, que estábamos leyendo, ¿verdad? Verso 24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Así dice, verdad? Más, ¿qué salisteis a ver? Porque él pregunta: ¿una caña sacudida por el viento? A lo mejor todos cabecearon. No. Luego vuelve a preguntar: más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y yo considero que volvieron a decir: no. Dice: he aquí los que tienen vestiduras preciosas, así dice, y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? Y luego dice: ¿a un profeta? Pregunta, ¿verdad? Y dice: sí. Y dice: os digo, y más que profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Así dice, ¿verdad, hermanos? 28 dice, léalo por favor. Entre los nacidos de mujer no hay otro, dice Jesús, de los profetas a los cuales Dios levantó. No hay otro mayor que Juan. Vuelvo y digo, de Elías se habla de grandes proezas que Dios hizo a través de él. Profeta Eliseo igual. De Juan el Bautista no se menciona milagros, ¿verdad? O algo, hechos extraordinarios, pero tuvieron que haber. Algo tuvo que haber pasado, hermano, en la vida y ministerio de este hombre, con este hombre, que el pueblo podía entender que había algo ahí diferente. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y hablamos acerca del tema, ¿verdad? La muerte de un gran profeta. Ese es el tema que tenemos de este mensaje. Y al leer todo esto, hermanos, que ha pasado, pasó en ese momento, el cual este asunto involucra también a Juan por el mensaje, por las palabras que este hombre decía. Y yo considero que aún después de metido a la cárcel, lo hubieran dejado salir. Cada vez que Juan viera a esta pareja, les iba a decir lo mismo. Amén, hermanos. Porque cuando Dios y su palabra es primero, y venimos o volvemos a tocar este asunto, es Dios quien tiene la razón. Pero cuando su palabra no es primero, pues tienen razón los pastores, tienen razón los líderes, y aconsejan diferente. No, es que hay que entender, no que en aquel tiempo era aquí, no que en aquel tiempo era allá. No, que la Biblia es clara, hermano. Referente al divorcio y nuevo matrimonio, Jesucristo dijo, ¿verdad? Solamente por fornicación, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Solamente por esa palabra, ¿verdad? Por fornicación, este hecho. Entonces, esa palabra, vuelvo y digo, se ha traducido solamente de un término, que es la palabra porneia.
pero se les ha olvidado el otro término correcto, que es el original de la Biblia, que es la palabra mochea. Y aquí está el problema, porque la palabra fornicación, como hemos explicado un sinfín de veces, es el acto sexual antes del matrimonio o entre personas que no están casadas. Es fornicación. Ya sea una de esas personas que se unen en una relación sexual está casada, esto se le llama adulterio. Y adultera el casado y la que, o él, que no esté casado, porque se está metiendo con una persona comprometida. Eso es adulterio. Entonces Jesucristo jamás se está refiriendo a adulterio, sino a fornicación, que son dos cosas muy diferentes. El problema es que, como queremos, ¿no? Y el corazón nuestro es tan grande, y tan hermoso y tan dulce, que queremos, ¿verdad?, acomodar, arreglar las cosas, y que no, bueno, los sentimientos, ¿no? Y decimos, no, es que es por adulterio. Si le falló, entonces usted está libre de volverse a casar y hacer su vida, porque su esposo, su esposa, le falló, incumplió. Pero no es ese, no es lo que Jesucristo está enseñando. Jesucristo está tocando el tema de la fornicación. Y la fornicación se da antes del matrimonio. O sea, que está diciendo que si encuentra algo impuro el hombre en la mujer, porque no se podía decir, bueno, que el hombre fuera virgen. Recuerden que eran circuncidados al 8º día. Pero en la mujer tenía que haber una evidencia de su virginidad. Y si el hombre no hallaba esa evidencia de virginidad, entonces le daba carta de repudio y la mandaba a la casa de su papá. Ahí en la carta decía por qué causa le daba repudio. Entonces los padres leían la carta y dicen, mire, aquí su hija, lo siento mucho y de verdad me da pena decirle esto, pero pues su hija ya había conocido a otro hombre antes que mí. Había tenido relaciones con alguien más. Pero eso el hombre lo hacía en el momento, no esperaba 50 años después. En el momento hacía eso. Y él quedaba libre, de acuerdo a la ley, a volver a casarse, y era respaldado por Dios. Ese segundo matrimonio. Porque alguien había incumplido. Porque, ¿cómo le llaman a eso? Lo que dice la Biblia, estaban desposados, dice, ¿verdad? ¿Sí? Desposados es cuando están en noviazgo, ¿no? Cuando hay ya un pacto entre los padres referente a los hijos, y bueno, ya hicieron el arreglo acá, su hija va a ser la esposa de mi hijo, y ya quedamos comprometidos, su hijo no va a andar con nadie más, ni mi hijo con nadie más. Era tan respetado como el matrimonio, el desposorio. Entonces él quedaba comprometido como ella quedaba comprometida a guardarse para ese esposo, que pronto iban a casarse, pero él tenía que llegar o ir a su casa o a la casa del padre a preparar, ¿verdad?, la casa donde iban a vivir, a hacer todos los arreglos y bueno, ganarse unas fichitas, dijéramos nosotros, para casarse. Pero de repente, hermano, después de tanto trabajo, pues él encontraba de que ella había andado con alguien más. Tenía toda la libertad, porque es lo que Dios enseña. Y es lo que Jesús está citando. Salvo por fornicación. El adulterio es muy diferente. Y en el adulterio Pablo trata ese asunto. El problema del adulterio. Claro, hermano, perdone que estoy hablando de la muerte de un gran profeta y me metí hasta este asunto. Pero yo creo que no está mal hablarlo, ¿no? Amén. Los que quieren ir ya, pues dijeron silencio. Ok. Entonces, sucede que el apóstol Pablo enseña esto y dice, bueno, si alguien no consiente vivir con él o con ella, se separen. Se separen o ya separados vuelvan a juntarse, a reconciliarse. Pero nunca da autoridad de volverse a casar. Y mucha gente toma ese texto, no es que el apóstol Pablo dijo que se separan así. Una cosa es separarse y otra cosa es volverse a casar. Él aconseja, arreglen este asunto, no importa si él o ella, bueno, quiso hacer su vida o algo que haya pasado, pero si él o ella perdona a esta persona, pues son esposos. Pueden volver nuevamente a hacer su vida, porque delante de los ojos de Dios, él o ella sigue siendo su esposo. Es lo que Pablo está diciendo. Claro que le habla al cristiano o a la cristiana, le dice quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Y luego le dice al marido dice, no tiene que abandonar a su mujer,
ni la mujer tiene que abandonar a su marido. Eso es lo que enseña también. Y luego en Romanos dice, bueno, que el asunto aquí está así de esta manera. Esto es lo que enseña la ley. Esto es lo que Dios enseña referente al matrimonio. Mientras el hombre vive, la mujer está sujeta por la ley, unida por la ley a ese marido. Y no puede casarse con alguien más. Y si se casa él o ella, comete adulterio. Amén. A menos que el cónyuge muera, entonces ella, en ese caso, allí dice la Biblia, ella queda libre de casarse con alguien más, porque su esposo ha fallecido. Entonces, sencillo, Juan, por esta verdad le dieron muerte. Y yo considero, hermanos, que es preferible tener la cabeza de Juan, aunque se la vuelquen a uno después, y no la cabeza de Herodías y quedar con vida. ¿Sí me explico? O sea, en otras palabras, es mejor obedecer lo que la Biblia dice y no tratar con el corazón nuestro de arreglar algunas cosas que no podemos arreglar. Entonces, ¿por qué murió? Siempre que se dice, no, por la verdad murió Jesucristo. No, también Juan murió por la verdad. También Juan. A Juan lo mataron por la verdad. La muerte de un gran profeta. Un gran profeta que se le dio muerte de esa manera, por decir la verdad, de la misma manera que los profetas en el Antiguo Testamento, la mayoría de ellos murieron. La verdad nos lleva al cielo, ¿verdad que sí? Pero también la verdad nos puede llevar a la muerte aquí. Pero si nos lleva a la muerte, de todas maneras siempre nos lleva al cielo. Y esto es lo bueno. Es mejor morir con una verdad que nos lleve al cielo y no morir con una mentira que nos lleve al infierno. Así es que les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su amor y su misericordia. Gloria a Jesús. Vamos a orar, vamos a quedar despedidos. Sigamos adelante.